Lo tenemos en línea al vicepresidente mandato cumplido, el ministro de Economía del crecimiento de las tasas chinas, el DJ, además, entre otras cosas, mandato cumplido también, Amado Vudú. Amado querido, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¡Apa! ¿Cómo se escucha, papá? ¡Qué grande! Mejora, ¿Cómo ¿no? andamos? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, che. No sé por qué me pusiste mandato cumplido de DJ, pero bueno, Ah, te dolió eso, ¿no? puede ser in continuum. No dije, de DJ no dije mandato cumplido, dije vicepresidente mandato cumplido. Como ministro de Economía cumpliste un mandato, creciste. ¿A cuánto crecía la economía en el año 2011? Cuando eras vos ministro. Yo no soy muy amante de los números, pero el año 2010, que fue un año de caída mundial, Argentina creció por encima del 7%. Ah, ¿y vos qué puesto tenías? Era ministro de Economía. De Cristina Fernández de Kirchner, no de cualquiera. Ah, claro, está bien. Bueno, no, está bien. ¿Y la elección del 2011 se ganó por la economía también, o no? Y confluyeron una serie de cosas, ¿no? Algunas simbólicas muy importantes, como fue el fallecimiento de Néstor Kirchner, que me parece que sirvió para poner en valor lo que había sido la recuperación de la figura presidencial en la Argentina, un país que se había quedado directamente sin instituciones. Bueno, Néstor Kirchner vino a restablecer todo eso y después, bueno, el gobierno de Cristina fue un impulso muy grande a la economía y a los cambios estructurales. Me parece que confluyeron todas esas cuestiones. Muy bien. Bueno, se ha arreglado la deuda, por lo menos anunció parte del arreglo con los acreedores. El análisis tuyo de ese arreglo y fundamentalmente me gustaría más que el análisis del arreglo en sí, sino de ahora en más. ¿Qué perspectivas se abren, Amado? Claro, que en realidad comparto con vos, ¿no? Que esto es digamos, una dinámica que hay que ir viéndola todos los días, porque ni todos los días se acaban los problemas, ni todos los días no se resuelve ninguno. Ahora, esta semana se resolvió un tema que el gobierno había puesto como prioritario en la agenda y creo que se resolvió muy bien, porque hay que poner en contexto el desastre que dejó Macri para entender esto. No es que es un problema que apareció de la nada. Macri provocó el periodo en menos tiempo, más endeudamiento. Yo diría que ni Rivadavia fue capaz de hacer cosas como las que hizo Macri y su equipo. Entonces, me parece que fue una gran solución en lo económico y en lo político. En lo económico, porque despeja los próximos 4 años de pago de deuda en dólares, alrededor de un promedio de entre 12 y 14 mil millones si tomás todos los años, con lo cual libera el presupuesto, pero sobre todo libera el presupuesto en dólares, que ha sido siempre uno de los talones de Aquiles del crecimiento argentino. Es cierto que después vienen vencimientos a un ritmo más violento, pero bueno, si Argentina en estos 4 años avanza, crece, mejora su situación, después podrá hacer una correcta administración de pasivos desde una posición de mayor fortaleza. El otro punto económico es que esto permite que grandes empresas del sector privado puedan acceder a crédito internacional más barato. Es también una cuestión positiva que habrá que ver en el contexto de la pandemia, pero realmente es una cuestión positiva que en el 2010 tuvo mucho efecto cuando hicimos la renegociación. Pero también, Daniel, creo que tiene un eje político, que es, bueno, el gobierno ha avanzado en una dinámica que parecía que estaba medio detenida, que era no poder concretar los anuncios. Acá ha concretado el anuncio que para el gobierno era el más importante, así que creo que es muy, muy importante en términos políticos, porque además le quita instrumentos a los especuladores que hacen los famosos minigolpes de mercado. Claro, le da una herramienta más de gobernabilidad y de estabilidad, que es evitar algún tipo de golpe de mercado o un ataque a la moneda, digamos, ¿no? Totalmente. Creo que ahí es muy bueno lo que ha hecho el gobierno en este sentido, porque cuando te empiezan a separar el dólar blue del dólar oficial, bueno, eso en la estructura de precios en Argentina siempre impacta, y cuando los precios de los consumos populares aumentan mucho, eso trae otro tipo de problemas, no solo económicos.
Así que, bueno, y ni que hablar del tema tarifas, ¿no? Si empieza a aumentar el dólar por especulación, bueno, los especuladores que administran las empresas de servicios públicos también vienen con los reclamos de tarifa. Así que creo que es todo positivo, y muy positivo, te diría. Y es bueno, a partir de ahí surgen las cosas que hay que hacer ahora. A mí me dio mucha tranquilidad ver hacer declaraciones de Sergio Chodos respecto a que la negociación con el fondo no va a ser fácil ni rápida. Yo creo que es más difícil, más compleja que la negociación con los bonistas, porque los bonistas tienen un solo interés, que es hacerse de la mayor plata posible en el menor tiempo posible, a costa de lo que sea. Y ahí el gobierno se plantó muy bien y logró una negociación razonable. Ahora, el Fondo Monetario tiene más de un objetivo, y tiene objetivos políticos, y tiene objetivos políticos globales, y tiene objetivos políticos de sostener la dictadura del capital que rige en el mundo hoy, entre otros. Entonces creo que va a ser una negociación muy dura, y yo estoy convencido que el Fondo Monetario va a venir con el tema de la reforma laboral y la reforma previsional, ambas encubiertas, porque ya no da para que lo hagan como lo hacían en la época de los 90, pero hoy van a venir con nuevas excusas y nuevos cuentos que van a ser muy nocivos para el mundo, y esperemos que acá en Argentina no logren imponerlos, porque se habla mucho de la economía de Néstor Kirchner. Si Néstor Kirchner hizo algo importante en su gobierno fue sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional, y yo estimo que eso fue mucho más importante que los superávit gemelos, que las políticas argentinas no estuvieran condicionadas por el fondo. Así que bueno, ahora viene una negociación que va a tomar algún tiempo y que, te repito, para mí es estructuralmente la discusión que tiene Argentina en el tiempo que viene, de no caer en ser una piecita más de un rompecabezas que es organizado en Washington y no en Buenos Aires. Y Amado, y la economía real, digamos, después de las consecuencias del macrismo, la pandemia, ¿en qué momento pensás que se puede llegar a levantar la cabeza, empezar la reactivación económica con, entre comillas, muchas comillas, la ventaja de tener una capacidad instalada ociosa? Sí, me parece que Argentina tiene para adelante muchísimas oportunidades que dependen de las medidas que vaya tomando. Tomó una importante y bien orientada, que fue la de negociar la deuda en forma más que razonable. Ahora viene, como bien vos decís, la economía real, y yo ahí lo hemos venido hablando en tu programa, y tiene, te digo, mucho rebote porque me llega por distintos lugares, que necesitamos un sentido de medidas económicas para reactivar el mercado interno. Quienes crean en la fantasía que de esto se va a salir solamente exportando, no están haciendo una lectura adecuada de lo que está pasando en el mundo. Ayer lo charlábamos con Ricardo Aroskin. Vamos a un mundo que va a ser muy hostil, que va a tratar de vendernos de todo y comprarnos nada. Entonces hay que tener una política exportadora, pero acá lo central para la vida de las argentinas y argentinos va a ser la reactivación del mercado interno. Y acá para esto hay que entender, desde mi humilde óptica, algunas cuestiones. La primera es que el superávit fiscal no puede ser nunca un objetivo en sí mismo, y además hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces, la historia te lo demuestra en el mundo, el superávit y el déficit fiscal no son cuestiones decididas por el gobierno. Hay estabilizadores automáticos que hacen que en momentos de recesión haya déficit fiscal y en momentos de expansión haya superávit fiscal, más allá de lo que haga el gobierno. Entonces hay una fantasía ahí muy, digamos, fomentada y con mucha nafta del neoliberalismo, porque pretenden en los momentos de recesión que se hagan más ajustes, con el cuento que si se hacen esos ajustes va a haber superávit fiscal, pero hay infinidad de trabajos científicos que demuestran que los estabilizadores automáticos del presupuesto provocan que en los momentos de bajo funcionamiento de la economía haya déficit fiscal y que esto sea positivo. Y ejemplos bien sencillos, porque si no parece que se está hablando de cosas complejas. En las épocas de recesión se recaudan menos impuestos, y en las épocas de recesión se siguen pagando
cuestiones que son centrales y son derechos como las jubilaciones. Entonces es lógico que en esas etapas el presupuesto sea deficitario. No hay que creerse el cuento de que el superávit fiscal es una cosa que necesariamente pueda administrar o trabajar el gobierno, porque si no, en lo que se cae es en medidas cada vez más desesperadas que van provocando déficits cada vez mayores porque profundizan la recesión. Este es un momento para una política fiscal expansiva cuando termine la recesión, porque la pandemia, porque otra cosa que está haciendo muy bien el gobierno es el cuidado de la vida, y creo que desde sectores mediáticos y desde sectores sobre todo opositores se están haciendo realmente cosas que son barrabasadas en contra de la vida. No pasa solo por un gesto en cámara, sino por el discurso que se va creando. Viene una época en la cual va a ser muy importante las políticas expansivas vinculadas a un shock distributivo, es decir, que haya paritarias libres, que haya mejores salarios, que haya mejores jubilaciones, una caída de las tarifas de los servicios públicos, una caída de la tasa de interés. No puede ser que el esfuerzo de los argentinos y las argentinas y del gobierno se lo lleven 4 o 5 empresas de servicios públicos privatizados y la tasa de interés. Hace falta préstamo masivo para el sector productivo para poner en marcha esa capacidad instalada ociosa que vos bien señalabas, y la política exterior, viendo que no seamos, como hizo Macri, no fuimos el supermercado del mundo, sino que llenamos los supermercados argentinos de productos extranjeros que podíamos producir acá. Entonces, la política comercial es muy importante también, que haya una administración del comercio exterior, que sea una forma de proteger la producción y el trabajo nacional. Así que hay una gran oportunidad de aquí hacia adelante, que no va a ser instantánea, pero yo creo que con este tipo de medidas Argentina tiene para entre 24 y 36 meses de crecimiento autónomo. Amado, quiero hacerte una pregunta puntual. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que antes del 30 de noviembre el Congreso va a sancionar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y se especula, por ahora periodísticamente, no trascendió, que es uno de los reclamos del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario va a tener sus condicionalidades, ¿no? Ya lo hemos hablado acá N cantidad de veces, eso de que el fondo es bueno. También era bueno el fondo para Macri, cuando Macri decía el fondo nunca es bueno. Nos íbamos a enamorar de Christine Lagarde. Claro. Más o menos todos los presidentes son elogiosos con el fondo porque necesitan de los recursos del fondo. Nosotros no. Bueno, nosotros somos críticos y somos críticos. Pero puede que, primero, ¿qué condiciones debería tener, teniendo en cuenta que vos participaste en la redacción de la ley y la aplicación de la ley de movilidad jubilatoria? ¿Qué características tiene que tener esa ley en este contexto actual? ¿Y cuál podría llegar a ser el reclamo del Fondo Monetario en ese sentido? Porque se dice esto, el fondo viene con reforma previsional y reforma laboral. Sí, mira, nosotros en el año 2008 elaboramos esa fórmula que obviamente Cristina tomó la decisión de mandarla como proyecto de ley. Fue una fórmula que yo venía trabajando hace bastante y la había charlado con algunos otros economistas para recoger opiniones, y la verdad que funcionó muy bien porque las jubilaciones entre 2008 y 2015 crecieron siempre por encima de las variables relevantes para los jubilados. Por supuesto que no se llegó a la situación ideal porque había que seguir por ese camino, pero bueno, Macri terminó destruyendo todo y bueno, lo que yo creo que hay que hacer es retornar a una fórmula similar a la que habíamos puesto en marcha, mejorada, con algunos puntos que la hagan que no sea vulnerable en momentos, si a Argentina le volviera a pasar la desgracia de que apareciera alguien como Macri, ¿no? Porque es una fórmula que diseñamos pensando que iba a haber gobiernos que apuntaran a que se sostuvieran las fuentes de trabajo, se estuviera el crecimiento en la República Argentina. Pero nosotros no debiéramos aceptar una fórmula
que nosotros las argentinas y los argentinos, que esté por afuera de los criterios de que las jubilaciones mejoren cuando mejora el país y mejoren más que proporcionalmente cuando mejora el país, porque vienen de muy atrás. ¿Qué reclamaría el fondo con respecto al tema, teniendo en cuenta de que cada 10 pesos que gasta el Estado, 6 los gasta en su sistema de jubilaciones y pensiones y asignaciones? En esa mesa, donde de un lado está el Estado argentino y del otro lado está el fondo, ¿qué es lo que pide el fondo? Bueno, si fuera por el fondo no tendría que haber gasto jubilatorio, ya hicieron las FJP, ¿no? Está claro lo que quiere el fondo, que la tercera edad sea un problema de cada uno, es decir, sálvese quien pueda, que no haya un Estado, que no haya nación y que no haya adultos mayores, porque con el sistema de FJP estaba claro que esto iba a pasar. Yo creo que el fondo va a venir con una trampa, que es que los salarios mayores puedan ser libres, entre comillas lo digo, de hacer su propio sistema. Entonces esto lo que provocaría sería, ya aprendieron a quejarse cuando se escucha hablar del fondo, ¿viste? Sí. No, esto ya sería un sistema de FJP encubierto, donde se destruiría en 5 o 6 años el sistema público, a escondidas, ¿no? Haciéndolo cada vez más chiquito y con menos recursos, porque lo que el cuento del fondo trae es que los que tienen buenos salarios puedan hacer su propia jubilación mediante no pagar impuesto a las ganancias, hacer ese aporte a cuenta de impuesto a las ganancias. Entonces, a ver, me gustaría detenerme en este punto. ¿El fondo nos va a proponer eso? No, yo no sé. ¿El fondo propone eso? Yo no sé, pero es lo que proponen. Lo que propone. Y te diría, nosotros eso es de lo menos grave que pueden proponer. ¿Qué? Eso es de lo menos grave que pueden proponer. O sea, destruir el sistema jubilatorio a escondidas es de lo menos grave que puede proponer el fondo. Puede ir con cosas peores. Por eso digo, estemos atentos a lo que puede pasar desapercibido. A ver, ¿se acuerdan lo que fue la época de Cavallo? El 13% de congelamiento de todo el sector público, que incluía maestras, jubilados, obra pública, lo que se llamó déficit cero. ¿Cómo terminó? Argentina cero. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado con los conceptos, cómo se trabajan y cómo se esgrimen, ¿no? Sí, aparte es una trampa bastante perversa y visible. Es decir, un sistema solidario, sacas afuera los que más ponen. Exactamente. Vacias el sistema. Lo condenás. Deja de existir la solidaridad, empeora tremendamente, claro, la distribución de la solidaridad entre los pobres, pero los ricos no. Los ricos tienen otro sistema que no es solidario. Está buenísimo. Exactamente. Que fue lo que terminó quedando en Chile, ¿no? Porque Chile, claro, el desastre que hubo con las AFP, tuvieron que hacer una muy pequeñita jubilación estatal, que no sirvió para nada, y ahora lo estamos viendo cómo terminó. O sea que son todas cosas que ya fracasaron. El superávit fiscal, terminar con los sistemas jubilatorios, porque el neoliberalismo, viste que le encanta el uso de las semánticas adustas y serias. Entonces tiene que haber un presupuesto responsable. Claro, en términos de un hogar, ser responsable es gastar menos de lo que entra, sí, pero también en una casa, como en un país, es responsable capacitarse para producir más. Entonces, para mí un presupuesto responsable es un presupuesto que cuida el mercado interno, cuida el trabajo y genera más puestos de trabajo. Yo no lo miraría en términos estrictamente financieros, hay que mirarlo en términos reales, porque además, con la buena medida que tomó el gobierno respecto a la deuda, bueno, ahora podés separar tu presupuesto en pesos de tu presupuesto en dólares. Uh-huh. Claro. Amado, la seguimos otro día, si te parece. Cuando quieras. Te mando un abrazo muy grande. O sea, ¿el viernes que viene estoy en duda? No, el viernes que viene. Vos sos inamovible. Las cláusulas ocultas no te preocupan. Vos agregar días. Pero yo no te agrego más días porque no te quiero hacer trabajar de más, porque estás a full con el Zoom y todas esas cosas. Sí, no, muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Rulo, y un abrazo muy fuerte.